En A Su Salud, conozca sobre el cáncer de la mujer en México. Algunos de los tipos de cáncer que afectan a las mujeres con más frecuencia son los cánceres de seno, endometrio, pulmón, cuello uterino, piel y ovario. El 15.4% de las defunciones por tumores malignos en la mujer correspondió al cáncer de mama, 9.9% al cáncer de cuello uterino y 6% a cáncer de ovario. Hoy, en el estudio, el doctor Daniel Satt, cirujano oncólogo, nos platica las medidas de prevención del cáncer en la mujer. Además, lo más relevante de la cuarta edición del Congreso Iberoamericano de Neoplasias Linfoproliferativas que Laboratorios AstraZeneca organizó en la ciudad de Guadalajara, donde se dio a conocer una nueva opción de tratamiento para el linfoma de células de manto que ha probado ser efectivo en pacientes sin alternativas después de las terapias convencionales. Hoy, en A Su Salud, entérese sobre la reticencia a la vacunación, un reto más relevante ante la alerta global por una pandemia. Sanofi presentó en la Ciudad de México, en rueda de prensa, hacia un mejor control de las enfermedades prevenibles por vacunación basado en el conocimiento, en su tercer masterclass sobre vacunas. Bueno, si son las 5 de la tarde, estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias por acompañarnos y sintonizarnos aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas, para quienes nos siguen a través de redes sociales, en transmisión simultánea a través de nuestra fanpage. Muchísimas gracias también por seguirnos en A Su Salud Oficial. Bueno, aquí está este número WhatsApp, para que usted pueda interactuar con los especialistas. Tendremos los temas que se veían en este avance muy interesante esta tarde, así es que quédese para conocer algunos aspectos de la salud en general. Vamos a iniciar con vitrectomía, el doctor Humberto Ruiz García. Vamos con instantáneas. Ok, vamos entonces, células del manto. AstraZeneca presentó aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el cuarto congreso anual que se celebra. Bueno, es actualidad médica continua. Y bueno, en esta ocasión, en este congreso, se habló sobre las células o linfoma de células de manto, que bueno, es una enfermedad poco común, pero que hay tratamiento de actualidad para combatir esta enfermedad tumoral. Bienvenidos a Su Salud. Iniciamos con instantáneas médicas, información médica de actualidad al instante para usted. Bienvenidos. Instantáneas médicas. 70% de personas con linfoma de células de manto es diagnosticada en etapas más avanzadas. En el marco de la cuarta edición Congreso Iberoamericano de Neoplasias Linfoproliferativas Cielo, que se llevó a cabo el jueves 5 de marzo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ponentes nacionales e internacionales se reunieron para discutir y dar a conocer lo más avanzado en oncohematología. El linfoma de células de manto es un cáncer del sistema linfático que se desarrolla por la acumulación desordenada de linfocitos B que se transforma en células malignas. Aproximadamente 70% de las personas con linfoma de células de manto son diagnosticadas en las fases más avanzadas, en donde ya se presentan afectaciones en diversos órganos como ganglios linfáticos, vaso, célula ósea, entre otros. Doctora, pues si nos puede explicar qué es el cáncer de linfoma de células de manto. Y bueno, cómo se manifiesta, cuál es la sintomatología, quiénes la van a desarrollar, esta enfermedad tumoral, etcétera. Claro. Bueno, el linfoma de células del manto es un cáncer, vamos a llamarlo un cáncer linfático. Es una enfermedad que se produce en los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son esas pequeñas nodulaciones que normalmente tenemos todos y que nos sirven para producir anticuerpos. Y lo más frecuente es que cuando tenemos alguna gripa, algún resfriado muy, muy intenso, pues estas nodulaciones crecen y las podemos tocar. Lo más frecuente es abajo en el cuello, abajo de la mandíbula. Eso es relativamente frecuente. Eso es algo normal y esto no quiere decir que cuando tenemos un ganglio inflamado, esto es igual a linfoma o a cáncer linfático. El cáncer linfático es diferente, son nodulaciones que crecen aparentemente sin ningún motivo y esa nodulación permanece o incluso llega a crecer, o sea, no desaparece. Además de las nodulaciones, lo que vemos es malestar general. Fiebre es lo más frecuente, cansancio, fatiga y en algunas ocasiones mucha sudoración. Ese es un dato que llama la atención. A veces lo podemos explicar por algún motivo, producción de algunas sustancias, pero la sudoración es muy, muy, muy particular. Es una sudoración que ocurre sin haber calor, desde luego, que puede ocurrir durante la noche. A veces es tan intenso que obliga al paciente a cambiarse de ropa.
Las causas para que aparezca esta enfermedad, no tenemos una causa, es como los padecimientos malignos en general. No tenemos identificado qué es exactamente el motivo que lo detona. Hay a veces situaciones que le llamamos multifactoriales. La herencia tal vez un poco, pero no quiere decir que si mi papá o mi mamá tuvieron, o mis hermanos tuvieron esta enfermedad, yo la voy a padecer. Hay enfermedades que predominan, sobre todo las neoplásicas, en ciertas familias, pero no tiene que ser el mismo cáncer en todos. Pero siempre lo preguntamos porque, bueno, es un dato importante. Entonces, pueden ser factores tan diversos como la herencia, la genética, alteraciones que ocurren durante la vida, mutaciones, que ahora se ha identificado que las células empiezan a moverse, a mutarse, a transformarse, pero tampoco hay una causa. O sea, sabemos qué es lo que ocurre, pero no sabemos qué es lo que detona esos cambios. Sin embargo, doctora, pues hoy están presentando un nuevo tratamiento esperanzador, sí, claro, que, bueno, si no es curativo, al menos remite, mencionaban ustedes en la conferencia, la enfermedad del 80% de los pacientes que se suministran a esta nueva terapia que es conocida como acalabrutinib. Acalabrutinib. Sí, esta es una droga nueva. El tratamiento en general de las enfermedades malignas o los cánceres ha evolucionado rápidamente. En los últimos, por lo menos 20 años, ha dado un giro tremendo. Entonces, este tipo de enfermedades que originalmente las tratamos con quimioterapia o una combinación de quimio más inmunoterapia, que tienen una bastante buena respuesta. Pero hay un pequeño grupo de pacientes que no van a responder. En particular, los pacientes que tienen linfoma de células del manto son pacientes de un pronóstico un poco menos favorable, porque es una enfermedad maligna incurable, podemos decir, y la respuesta al primer tratamiento no siempre es buena. O no es buena, incluso durante el mismo tratamiento la enfermedad progresa, las tumoraciones aumentan, los síntomas permanecen, o bien el paciente alcanza un estado estable y al poco tiempo vuelve a aparecer la misma sintomatología inicial. Ahí es donde este tipo de medicamentos van a tener el mejor efecto. Son medicamentos innovadores, vamos a llamarle, muy nuevos, que tienen mecanismos de acción diferentes al de la quimioterapia. Y son medicamentos que les llamamos terapia blanco, porque se van a dirigir específicamente a bloquear aquel mecanismo que favorece que se produzcan o que proliferen más cantidad de células malignas. O sea, dirigidas a células malignas y preservan o conservan las buenas. Así es, esa es la finalidad. Tratar de ser más específico en la terapia, identificar únicamente a las células malignas, eliminarlas y tratar de ocasionar el menor daño a las células sanas. Pues son las nuevas terapias personalizadas, doctora, las terapias dirigidas que, pues desde luego tienen grandes beneficios para el paciente y que hoy en día pues las tenemos en disponibilidad aquí en nuestro país. Así es. Bueno, tenemos la fortuna de que las drogas que están autorizándose en los Estados Unidos, rápidamente las podemos disponer en México. Esa es una gran ventaja porque esto favorece a muchos pacientes y les permite alcanzar, como bien decías, unas respuestas casi del 80%. Después de 2 años de estar en tratamiento, los pacientes se mantienen bien, cuando esto hace 5 años era prácticamente imposible. El doctor Javier de la Serna, médico hematólogo, consultor senior de la hematología y hemoterapia en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, España, destacó que las nuevas tecnologías han permitido avances importantes en el tratamiento de la enfermedad. Bueno, efectivamente es uno de los linfomas menos frecuentes, pero es de los de peor pronóstico, porque a diferencia de otros que son más conocidos, este no es un linfoma que sea sensible, al menos en el término que queremos de larga duración, al tratamiento convencional con quimioterapia y con inmunoterapia, que es la forma en que tratamos la mayoría del resto de linfomas, que en general responden bien. Es decir, quimioterapia es la forma tradicional como se maneja, que es muy agresiva y que tiene efectos. Es la forma con la que tratamos este linfoma aún a día de hoy, porque es el tratamiento estándar. Pero sabemos que es un linfoma que va a fallar al tratamiento con más frecuencia que otros linfomas. Con lo que es una linfoma que necesita nuevas opciones de tratar y que sean más eficaces. Acalabrutinib es uno de los nuevos medicamentos. No solo se utiliza en este tipo de linfoma, también en otros linfomas, pero en este es en donde particularmente su utilidad
es mayor, por lo que le he comentado anteriormente. Es un linfoma que no responde bien a los tratamientos convencionales y se necesitan nuevos tratamientos eficaces. Este es uno de ellos. Es un tratamiento eficaz, es un tratamiento selectivo, tiene la ventaja de que ataca fundamentalmente a las células tumorales, no hace daños en la mayoría de las veces a las células normales del organismo y es un medicamento de fácil administración, se da por vía oral con una buena absorción y su eficacia con el tratamiento continuado está probada y se sigue estudiando. Tan es así que en el futuro del tratamiento de esta enfermedad pensamos que este medicamento y otros que hay de la misma familia van a ser la base para conseguir un avance que a día de hoy ha sido muy difícil de conseguir en 20 años. Definitivamente va a ser un tumor, y estoy hablando del futuro, cuyo tratamiento de éxito va a ser la combinación de distintos agentes. Fundamentalmente agentes que sean selectivos y dirigidos contra algo que hace que estas células tumorales mueran. Acalabrutinib, entonces, el nuevo tratamiento que está siendo lanzado aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que ya se encuentra, por supuesto, en disponibilidad en México. A su salud, el programa de los especialistas le mantiene actualizado en los avances en materia de protocolos, procedimientos y tratamientos médicos para que usted esté bien informado. Muy bien, bueno, continuamos en A Su Salud. Tenemos algunas preguntas en relación a lo que son estos tratamientos de innovación, que por supuesto le daremos datos por esta misma vía del WhatsApp a la persona que nos está preguntando en relación a lo que es acalamutinab, que es este tratamiento, que están mencionando los especialistas para lo que es el linfoma de células de manto. Muy bien, bueno, vamos a esta pausa comercial. Regreso con usted en A Su Salud. Escríbanos, aquí están estos WhatsApp y enseguida continuamos con más información para usted aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. La Casa de los Moles, cocina mexicana desde 1989. Disfrute de nuestros tradicionales desayunos y comidas. 8 variedades de moles, piña, tamarindo, cacahuate y una variada selección de platillos mexicanos y de la casa Chamorro Especial. La Casa de los Moles, 28 años de tradición culinaria mexicana. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas, Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono 3642-7064. El mejor descanso en playas de Tecomán, Hotel Araguate. Cómodas habitaciones, camas matrimoniales o king size. Hotel Araguate, comodidad, confort y tranquilidad. Palapa para relax o lectura, a unos pasos de la playa El Real en Tecomán, Colima. Reserve www.araguatehotel.com. Clínica Santa Lucía, 27 años de seguir innovando, tanto en la parte diagnóstica como quirúrgica. Especialistas en problemas de los ojos y la visión. Clínica Santa Lucía, la primera del occidente del país, otorgando atención integral a los problemas de la visión. La cirugía de vitrectomía mínimamente invasiva es lo más avanzado en manejo de enfermedades del vitrio y la retina. Estamos hablando de enfermos diabéticos que tienen sangrados internos del ojo, pacientes que tienen desprendimientos de retina y algunas enfermedades como agujeros maculares y otras enfermedades que pueden seriamente afectar la visión. Como sabemos, el ojo es una estructura extremadamente delicada y las técnicas actuales de cirugía nos permiten hacer un abordaje que sea mínimamente invasivo. Esto es, hacer incisiones tan pequeñas como el diámetro de una aguja que se utiliza habitualmente para una inyección e inclusive instrumentación que es más fina que esto. Esto nos permite ofrecerle al paciente una recuperación más pronta, un postoperatorio menos molesto y la posibilidad de hacer una cirugía que sea más delicada y que nos permita hacer las maniobras que necesitamos para realizar la técnica quirúrgica sin lastimar los tejidos oculares. En la clínica contamos con instrumentación como el equipo Alcon Constellation y el Bausch + Lomb Stellaris PC, que son lo más avanzado en cirugía de vitrectomía. Esto le brinda al cirujano la oportunidad de tener una herramienta que maximice los resultados y que para el paciente resulte en un éxito quirúrgico. La cirugía de retina requiere de un entrenamiento especial. Para ser especialista en cirugía de vitreoretina se necesitan hacer 2 años de especialidad y una vez que se tiene esto, pues obviamente tenemos que gozar
de los instrumentos, ya sean los equipos de vitrectomía, la instrumentación, aparte los microscopios y equipación especial con la cual contamos en Clínica Santa Lucía para poderle ofrecer a nuestros pacientes los mejores resultados y la seguridad de que están siendo tratados con la máxima en la tecnología y por cirujanos de mucha experiencia. Muchas gracias. Clínica Santa Lucía, 27 años de seguir innovando, tanto en la parte diagnóstica como quirúrgica. Especialistas en problemas de los ojos y la visión. Clínica Santa Lucía, la primera del occidente del país, otorgando atención integral a los problemas de la visión. Bueno, enseguida vamos a ver, estuvimos en la Ciudad de México y bueno, se habló sobre la retinencia, la vacunación, que es un reto pues todavía más relevante ante la alerta global por una pandemia. Y bueno, aquí Sanofi nos habló en este congreso, también en donde pues se habló sobre la importancia de la vacunación, sobre algunas enfermedades que pueden ser desde luego tratadas por vacunación, que son prevenibles por vacunación. Y bueno, aquí en este tercer masterclass que se realizó en días pasados en la Ciudad de México, bueno, usted conocerá la importancia que tiene la vacunación y algunas infecciones que desde luego deben de seguir siendo vigilantes y sobre todo usted seguir el protocolo de vacunación, la importancia de esto aquí en esta información especial en este Congreso de la Ciudad de México. A su salud informa. Reticencia a la vacunación. Un reto aún más relevante ante la alerta global por una pandemia. El pasado 3 de marzo del presente año se llevó a cabo en la Ciudad de México en rueda de prensa el tercer masterclass en vacunación hacia un mejor control de las enfermedades prevenibles por vacunación, basado en el conocimiento, en la que se habló sobre la reticencia a la vacunación como un problema en crecimiento que atenta contra los programas de inmunización de los países. Durante la sesión, especialistas internacionales coincidieron en que la vacunación es uno de los mayores logros médicos de la civilización moderna. La doctora Flor Muñoz del Hospital Infantil de Texas destacó que es necesario alcanzar y mantener tasas de vacunación más elevadas que permitan prevenir enfermedades y reducir la mortalidad infantil. Doctora, pues la mejor medida preventiva son las medidas higiénicas, la prevención es la mejor vacunación y en relación a esto, bueno, platíquenos con respecto a lo que es influenza, que es una de las principales infecciones por prevención, bueno, lo que nos llevó seguramente a tener mayor cultura de lo que son las medidas higiénicas, ¿no? Me alegro que haya introducido el tema así, porque definitivamente aprendemos mucho de la influenza. Y la influenza es una de las epidemias que tenemos todos los años, en donde tenemos una infección a nivel de la población que es siempre alta y en donde cada año tenemos un reto diferente, ¿verdad? A pesar de que tenemos antivirales, a pesar de que tenemos vacunas, siempre ocurre algo diferente porque este virus de la influenza tiene la capacidad de mutar, cambia lo suficiente para que cada año tengamos que adaptar la vacuna a los virus que están circulando. Cada año tenemos sorpresas. Por ejemplo, este año empezamos con circulación de la influenza muy temprano, desde octubre, aunque normalmente lo vemos en diciembre. Hemos tenido influenza B, influenza A, hemos tenido una hospitalización más alta en ciertas poblaciones, sobre todo los niños. Quiere decir que está causando bastante infección, bastante complicación. Y sin embargo, es una de las enfermedades que tenemos, para las cuales tenemos vacuna. Y entonces, ¿qué pasa, verdad? Todos los años ya sabemos qué va a pasar, sabemos de que se transmite de una persona a otra cuando estamos tosiendo, cuando, ¿verdad?, tocamos alguna superficie en donde alguien ha tosido o ha tocado y luego nos contaminamos. Sabemos que podemos recibir la vacuna, mucha gente tiene dudas si no se la pone o se la pone muy tarde. Entonces tenemos de nuevo circulación y gente que se infecta que todavía no se ha protegido porque toman un par de semanas a estar protegido totalmente contra la influenza después de que se pone la vacuna. Ese es el tiempo que toma para que su sistema de defensa se proteja. Y con toda esta información, ¿cuál es el comportamiento de la sociedad, doctora, con respecto a lo que es la cultura de lo que es la vacunación? ¿Cómo andamos? ¿Cómo están las estadísticas? Sí, pues esto es parte de lo que estamos tratando de hacer, es estimular a las personas que comprendan por qué es importante vacunarse, porque en cuanto a influenza es una de esas en las que la gente tiene mucha duda y la cobertura pues varía mucho. Los que mejores están vacunados son las personas ancianas y los niños pequeños, en los cuales por lo menos 2 de cada 3, más de un 60% se vacuna. Otras poblaciones un poquito menos.
Para otras vacunas, si hablamos ya de las vacunas generales que se deben de recibir según los esquemas de vacunación, las coberturas son mejores y siempre pues depende del acceso a la vacuna, de que estén incluidas en los esquemas de vacunación, digamos a nivel de seguro social o a nivel de las compañías de seguros que las cubren, pero en esos casos es importante que las coberturas sean altas, porque si usted tiene una cobertura muy baja, como por ejemplo lo hemos visto con el sarampión, una vez que baja a menos de un 85%, ya puede haber de nuevo transmisión en la comunidad. Entonces, para muchas de estas enfermedades, tener una cobertura de 90, 95 y lo más alto posible, que 100%, es ideal para no solo proteger a la persona, sino que tener inmunidad en la población también. La esperanza de vida ha aumentado entre 15 y 25 años desde la aparición de la vacunación en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, 1 de cada 5 niños sigue sin ser incluido en los esquemas de vacunación que pueden salvarles la vida, y se calcula que cada año mueren 1.5 millones de niños por enfermedades que podrían prevenirse mediante vacunas actualmente disponibles. Mira, afortunadamente México ha hecho un extraordinario trabajo para erradicar la polio. El último caso de polio documentado en México, de polio silvestre, fue en el año 1990 y se declaró erradicado de todo el continente americano en 1994. México afortunadamente ha hecho un buen trabajo en mantener tasas altas de cobertura de vacunación contra la polio, inicialmente con la vacuna de polio oral, y afortunadamente México fue de los primeros países en la región que cambió el uso de polio oral a polio inactivada en un esquema de vacuna combinada desde 2007 en la vacuna pentavalente acelular. En ese sentido, ¿cuáles serían los beneficios del cambio de vacuna? Es muy importante porque la vacuna de polio oral fue muy útil para erradicar a la circulación de la polio de nuestro continente y de prácticamente todo el mundo, menos 2 países que son Pakistán y Afganistán. Pero la vacuna de polio oral, como es un virus atenuado, en ciertos individuos, aquellos niños con inmunodeficiencias o 2 a 4 niños sanos de cada millón de niños que reciben la dosis por primera vez, la vacuna de polio oral les da polio. Entonces, aunque es una vacuna segura, uno no quiere ser el que se saque la rifa de ese ser 1, 2 o 3 pacientes de cada millón que hacen polio paralítica asociada a la vacuna de polio oral. Entonces, la vacuna de polio inactivada, al ser un virus inactivado, da una protección muy adecuada contra la enfermedad sin el riesgo de la parálisis asociada a la vacuna de polio oral. Entonces, por eso, la Organización Mundial de la Salud desde hace ya alrededor de 15 años ha promovido un cambio progresivo conforme las regiones se van declarando libres de polio silvestre a usar exclusivamente vacuna de polio inactivada, y nuestro país hizo una transición de usar polio inactivada en el esquema primario de vacunación en las primeras 3 dosis, manteniendo la vacuna de polio oral en niños que ya habían recibido esas 3 dosis en niños de 6 años a 5 años, y probablemente dejaremos de usar en los siguientes años la vacuna de polio oral para evitar al 100% el riesgo de polio paralítica asociada a la vacuna. Muy bien. Doctor, la polio, prácticamente está erradicada en todo el mundo, ciertos tipos están todavía presentes, pero aún estando erradicada la polio, ¿va a ser necesaria la revacunación de esta vacuna? Sí, como tú sabes, el poliovirus es un virus que se puede mantener excretándose en la naturaleza, recombinándose con otros enterovirus, y se ha documentado, por ejemplo, que el poliovirus puede circular en personas hasta más de 20 años. Un individuo que recibió la vacuna como tú, como yo, que podemos haber recibido la vacuna hace 20 años y que todavía la podemos estar excretando. Entonces, como ese poliovirus que excretamos a nivel intestinal puede recuperar la neurovirulencia o la enterovirulencia, la capacidad de replicarse en el intestino, será muy importante no bajar la guardia. Se va a erradicar la circulación del poliovirus silvestre, pero los poliovirus vacunales van a poder seguir circulantes durante varios años después, probablemente no menos de 5 a 10 años después de que se declaró erradicada la circulación del poliovirus silvestre. El riesgo sigue. Se va a tener que seguir vacunando en todo el mundo de manera muy puntual para evitar el resurgimiento del poliovirus, en este caso asociado a la vacuna. Entonces, ¿será permanente la vacunación aún erradicado? Usamos una vacuna trivalente, la vacuna inactivada, y usamos la vacuna oral bivalente. Ya afortunadamente se declaró erradicado de la humanidad tanto el virus
tipo 1 pero el virus tipo 2 como el virus tipo 3, y solamente circulan en el mundo, en una región muy específica de Asia, que es básicamente Pakistán y Afganistán, el poliovirus silvestre tipo 1. Llegamos a ver algunos brotes de poliovirus vacunal tipo 2, como lo que pasó en Filipinas el año pasado, pero en nuestra región hace más de 10 años que no se reportan circulación ni de poliovirus vacunal ni de poliovirus silvestre. Bueno, y en algunos países, pues por cuestiones religiosas todavía permanecen desafortunadamente sí, estas infecciones que pueden ser prevenibles pues por vacunación. En Jalisco fue el último en el 90. Sí. En nuestro caso, en nuestro país, pues como la presencia todavía de este poliovirus o virus silvestre, ¿verdad? Así es. Primeramente, bueno, háblanos de pertussis o tosferina, ¿cuál es la condición y por qué la importancia de la revacunación? Bueno, la tosferina es una enfermedad que afecta a personas de todos los rangos de edad, mientras que muchas veces no la diagnosticamos entre los adolescentes y los adultos, ou mesmo entre niños que já foram previamente vacunados, porque com a vacuna se modifica a enfermidade. Então, por exemplo, o quadro típico de um bebê tem a tosferina com múltiples tos, se queda rojo, tem ruído inspiratório muito característico. Um adulto ou um adolescente tem solamente tos, mientras que pode transmitir a bactéria ao bebê. Então, há miles de estudos que hoje mostram que nem vacunas de células inteiras, nem as vacunas mais modernas, que são as vacunas celulares, nem tampouco a enfermidade vai proteger por toda a vida. Então, por isso, há que vacunar e revacunar em diversas etapas da vida. Doctora, hoy en día existe la vacuna hexavalente, la más completa. ¿Esta es la indicada para proteger de tosferina? En México, ustedes tienen una vacuna que es la vacuna más apropiada. ¿Por qué? Porque disminuye el número de pinchazos para el bebé. Por ejemplo, hasta recientemente ustedes utilizaban la vacuna pentavalente que no contenía el componente hepatitis B. Y la cobertura, cuando tienes que hacer múltiplos pinchazos, la mamá selecciona. Quero hoje uma ou duas injeções máximo e não recebe a terceira. Então, se combinamos em uma só vacuna, que é o caso desta hexavalente, que é muito segura, temos um montão de estudos, incluso acá em México, mostrando que funciona muito bem, é melhor não só para a mamã, mientras que também para o governo, porque tem uma redução em espaço para conservar a vacuna, em o tempo de registro para as enfermeiras, que não têm que diluir a vacunação e tudo mais. Então, México tem uma grande vantagem hoje que pudo oferecer a todos os niños, todos, a melhor vacuna que está disponível. Outros países não têm esta felicidade. Então, se não têm esta, vão utilizar la que há, pero no dejen nunca de vacunar a sus niños. Pues esto es bueno saberlo. Tenemos una muy buena cultura entonces de la vacunación y buenos programas de vacunación. Doctora, entonces la hexavalente, aún así siendo una de las más efectivas, ¿se requiere de revacunación con hexavalente? Exatamente. Como te explicava, nem sequer a enfermidade natural vai proteger por toda a vida. Isto vale não somente para pertussis, que estamos agora falando de pertussis, mientras que também para as outras enfermidades. Então, temos nesta vacuna difteria, tétanos, pertussis, polio, hemófilos e hepatitis B. Então, essas também são vacunas que requerem mais doses de reforços, algumas menos, outras mais, mas, por exemplo, difteria, tétanos, a própria pertussis e mesmo poliomielites se indica um reforço em idade escolar. Informando a su salud, el programa de los especialistas. Bueno, así estamos llegando a la parte final. Le quiero agradecer por su atención. Todos los martes 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición.